Apreciables copiadores y seguidores, con gusto les comparto la revisión mensual del portafolio correspondiente a los eventos e informes que se presentaron en el mes de marzo. Quiero comentarles que este video en YouTube contiene subtítulos en inglés, francés, italiano y alemán. Vamos a revisar brevemente los resultados por parte de Inditex en su último cuarto y año fiscal 2024 y también el lanzamiento del Google Pixel 9a por parte de Alphabet. Empezamos con Inditex. El pasado 12 de marzo publicó su informe de resultados correspondiente al último cuarto y término del año fiscal 2024. Con gusto les presentaré las cifras más relevantes de cada periodo. Comenzamos con el último cuarto del año fiscal 2024. Las ventas totales fueron de 11.210 millones de euros, logrando un aumento del 8% en relación con las ventas totales del último cuarto del año 2023. El beneficio neto fue de 1.417 millones de euros, el cual representa un incremento del 10% en comparación al beneficio neto del último periodo del año fiscal 2023. Y en cuanto al año total, las ventas totales ascendieron a 38.632 millones de euros, generando un 7% más que en el año 2023. Las ventas por formato en el año fiscal 2024 se pueden desglosar de la siguiente manera respecto a su variación con el año 2023. Zara creció un 6.6%, Pull&Bear un 4.6%, Massimo Dutti un 6.6%, Bershka un 11.8%, Stradivarius un 14.1% y Oysho un 11.8%. El beneficio neto fue de 5.877 millones de euros, logrando un aumento de casi el 9% frente al beneficio neto obtenido en el 2023. Además, nos dejaron ver que los planes de expansión logística para el 2025 con una inversión de 1.800 millones de euros sigue su rumbo. Anunciaron que en el 2025 Inditex se expandirá a Irak y afianzaron su compromiso para utilizar fibra 100% de menor impacto ambiental para el 2030. Y por último, anunciaron que su inventario aumentó en un 12% respecto a la misma fecha del año anterior y también compartieron un incremento en dividendos del 9%. Continuamos con Google. El pasado 19 de marzo lanzó su Pixel 9a, un smartphone que definitivamente hace competencia directa al iPhone 16e, pero a un menor precio. El Pixel 9a se incorpora muchas funciones de Gemini, ofrece una tasa de refresco de 120 Hz y una pantalla de 2700 nits. Su almacenamiento base es de 128 GB, presenta una cámara de 48 megas y una batería de 5100 mAh con una duración de hasta 30 horas. Todo por un precio de $499, lo cual es sumamente competitivo contra la versión más básica de la gama de los iPhone. Eso fue todo en cuanto a informes en el mes de marzo. Los informes y eventos a los que debemos prestar atención en este mes serán en las siguientes fechas. Microsoft presenta su tercer trimestre del año fiscal 2025 de manera tentativa el 22 de abril. Google su primer trimestre del año 2025 de manera tentativa el 29 de abril. Tesla su primer periodo del año 2025 de manera tentativa el 29 de abril. Y por último, Starbucks presenta su segundo cuarto del 2025 también de forma tentativa el 29 de abril. El rendimiento generado en mi portafolio Agente Ángel en eToro desde el 1 al 31 de marzo fue de menos 4.67%. Y el rendimiento acumulado del 2025 ha sido del menos 6.26%. Como les comenté en videos anteriores, asistimos a días de incertidumbre a razón de las tarifas arancelarias. Lo que nos corresponde es gestionar el riesgo con una diversificación eficiente en nuestra cartera y monitorear de cerca tanto los resultados como el impacto comercial en las empresas en las que invertimos. Si quieres unirte a mi portafolio, contáctame para presentarte su distribución y explicarte cómo puedes iniciar tu inversión desde tan solo $500. En mi perfil de eToro puedes ver mi trayectoria ininterrumpida desde mediados del 2020. Les recuerdo que mis medios de contacto están en la descripción de mi perfil en eToro, también en mi página web y en mi cuenta en X. Los enlaces a los informes trimestrales podrán encontrarlos en la descripción del video en YouTube. La presente publicación solo tiene fines informativos y no debe considerarse como un consejo para comprar o vender algún tipo de activo financiero. Rendimientos o acontecimientos pasados
no garantizan rendimientos futuros y cada inversionista debe realizar su propio análisis antes de invertir. El dinero invertido está en riesgo. Voy a estar atento a sus comentarios. Hasta luego.